Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo webinar del año. Bienvenidos sean todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a platicar de los aspectos relevantes y a considerar sobre el reparto de utilidades. Como ustedes saben, estamos próximos a la fecha límite de pago en el caso de las personas morales y, bueno, las personas físicas con actividad empresarial. Todavía tenemos un mes más, ¿no? En esta ocasión nos acompañamos su servidor Mario Castillo, socio del área de impuestos de la firma Copper Wolf en la oficina Monterrey, y nuestro socio Aldo Ramírez, socio del área de seguridad social y remuneraciones de la oficina Querétaro. A través de estos minutos, esta hora y media que van a estar con nosotros, vamos a platicar los aspectos más relevantes con respecto a la cálculo, mecánica y algunos cuestionamientos que han ido surgiendo derivado de la reforma del 2021, que como todos sabemos ha sido un parteaguas en el cálculo de la PTU y entre otras cosas en el tema de la subcontratación, que como también hemos sabido en este sexenio ha habido grandes cambios sustanciales en materia laboral. Hemos tenido la reforma, como ya lo comentamos, de la subcontratación, el tema de la PTU y todos los cambios que ahorita vamos a platicar, que aunque no son nuevos, siguen surgiendo dudas. El tema, ya lo vimos, de la reforma a las vacaciones. Y pues tenemos ahí una lista que inclusive nuestro socio Aldo Ramírez, especialista, ya nos platicó en otro webinar, como pues, reformas como el tema del aguinaldo, el tema de igualdad salarial, el tema de la ley silla, como le llaman, ¿no? Todos tenemos derecho a una silla. El tema que ahorita pues, se acaba de aprobar del fondo de pensiones y otra serie de reformas que están ahí en la mesa, la reducción de la jornada laboral muy importante de 48 y 40 horas, que ha sido muy activo este congreso, este último congreso, esta última legislatura, que han hecho de nuestra profesión, pues ahora sí que estar actualizados y capacitados en esta materia, ¿no? Voy a dar paso a que Aldo nos empiece a platicar cómo va a estar la agenda en el caso particular. Recordarles que si tienen alguna duda, alguna comentario, pueden irnos interrumpiendo. El chat está para poner por ahí las dudas, las vamos a ir resolviendo en el transcurso de la plática. Al final de la plática, de cualquier forma, vamos a dejar 15 minutos para preguntas y respuestas, pero creo que también sirve que en el transcurso podamos ir resolviendo las mismas que ustedes vayan planteando. También recordarles que les vamos a enviar al final de la conferencia la grabación de la misma, para que por ahí algunos que si no tuvieron la oportunidad de verla al 100 o quieran compartirla con algún compañero, pues bueno, la tengan a la mano, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Aldo para que nos lleve en esta conferencia que se denomina Aspectos a considerar en el pago de la PTU. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, y buenas tardes a todos. Como bien comentas, el tema ahorita de la agenda legislativa pues ha estado muy activa en relación a los temas que se refieren en temas laborales. Pues como ven, hay todavía algunas reformas que todavía están pendientes de revisar y que estas, teniendo una prisa en que estas fueran aprobadas, por ejemplo, en el caso de la reducción de la jornada, en el tema también de la prima vacacional, de la prima de antigüedad, que también había algunas modificaciones. No obstante, para nuestro buena suerte es de que ya el periodo legislativo ya concluyó, el primer periodo ordinario, y va a iniciar nuevamente en el mes de septiembre, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, había prisa por aprobar algunas de estas reformas. Me causa mucha extrañeza que la reducción de la jornada no se hubiera aprobado, porque era una de las que tenían más posibilidades de que esta fuera aprobada en este periodo. Sin embargo, pues se va a ir para el siguiente. Definitivamente el Ejecutivo le va a dejar agenda para el próximo presidente, para que pueda resolver estos temas relacionados con estos pendientes laborales
pues ahí existe presión por parte de trabajadores y pues también existe presión por parte de algunas, pues sobre todo por el tema del TEMEC, que hay que cumplir con algunas regulaciones y esa es la parte importante para que evitar que no haya algunas violaciones, ¿no? Y nada más hay un poquito en cuanto al margen de las propuestas que ya se aprobaron y que estas fueron muy rápidas. Pues ya vieron el fondo de pensiones para el bienestar, que pues lo que se pretende con este fondo de pensiones pues, es garantizar a los trabajadores, a los derechohabientes que cotizan ante el Seguro Social a partir del 1 de junio del 97, que le corresponde la ley de las Afores, pues que ya tengan garantizado por lo menos un promedio de 16,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, por eso se creó este fondo para las pensiones, pero pues esto trae sus temas de que pues todo este fondo pues lo quieren crear pues de la pensión, de las Afores, ¿no? Que no son reclamadas y pues bueno, ahí se habla de que probablemente se van a ir a este fondo de pensiones para crear un fideicomiso y hacer frente a estas pensiones que todavía no se aprueba, está ahorita en iniciativa, pero se habla de 41,000 millones de pesos, ¿no? Le preocupa a la gente de que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi Afore? ¿No la voy a perder o qué va a pasar? Digo, hay que esperar a ver cómo se van a publicar las reglas. Afortunadamente, sí hacen mucho énfasis en esta reforma de que, pues, el tema de las pensiones, los derechos, o ahorro que tienes en tu Afore, pues es imprescriptible, o sea, no te lo pueden quitar. Entonces, también para que se queden tranquilos de que esa parte pues, no se va a perder, ¿no? Pero hay que esperar las, por las reglas para ver cómo vienen ahí señaladas, ¿no? Y la otra, rápidamente, es el tema del subsidio, que ya finalmente, pues recuerdan que las tablas que aplicaban en 2023, pues ya no eran aplicables debido a que pues ya eran superiores los rangos respecto al incremento del salario mínimo. Y pues bueno, sigue otorgando un subsidio de 390 pesos y que esto le va a dar posibilidad a los trabajadores que perciban ingresos de 9,080 pesos mensuales, pues tengan ese beneficio, ¿no? Muchos hablan de que son temas, pues aprovechando el tema electoral, pues para beneficiar a los trabajadores y pues, que puedan tener más simpatizantes. Pero bueno, ya saben que esto, en estos meses, pues es lo más común ver este tipo de acciones. Pero bueno, ya en el tema, en lo que se refiere al tema de la PTU, pues bueno, nada más comentarles a pesar de que ya vamos en el tercer año que ya se va a estar pagando la PTU con la nueva reforma que se publicó en 2021, todavía siguen pues habiendo muchas inquietudes o muchas dudas por parte de los patrones de cómo deben de estar pagando pues este reparto de utilidades, ¿no? A pesar de que ya van algunos años, han surgido algunos criterios que más adelante los vamos a platicar, pero todavía siguen algunas dudas de cómo aplicar el pago de manera correcta, ¿no? Ustedes saben que actualmente la Secretaría de Trabajo pues va a estar muy activa efectuando pues revisiones, inspecciones laborales y lo que pretenden es, bueno, se supone que la intención de estas inspecciones laborales es verificar que los patrones cumplan con el pago de manera correcta, ¿no? De manera adecuada hacia los trabajadores, que no haya violaciones en los temas laborales. Sin embargo, también no hay que hacer a un lado de que pues también está la ley federal de trabajo con algunas reformas que han tenido desde 2015, 2012 también, de que se hicieron ajustes en el tema de las multas, y antes las multas pues eran mínimas, estamos hablando que de 10 a 15 salarios mínimos en aquel entonces, pero ahora pues se modificaron y ya son multas interesantes, ya de veintitantos mil pesos hasta 500,000 pesos por omisiones que se puedan dar, y pues esto ya obliga a los patrones pues a dar cumplimiento pues, de manera más adecuada y de manera más oportuna para evitar ese tipo de sanciones, con la autoridad pues ya vio la oportunidad para fiscalizar de una manera más ágil, más sencilla, pues haciendo revisiones de manera más, eh, pues, más activas dentro de los patrones, ¿no? Ahora, nada más para que vean uno de los datos de que en cuanto a inspecciones laborales, ahí estoy revisando
pues cuál ha sido las inspecciones que ha generado, eh, pues por parte de la Secretaría del Trabajo, y tampoco, no son muchas, a pesar de que han dicho que han estado muy activos, pero dicen que son alrededor de 45,000 inspecciones laborales las que se han llevado a cabo en 2023. Sí quieren ir incrementándolas, este tipo de inspecciones, pero normalmente ese tipo de inspecciones laborales pues revisan el tema de los REPSES, empresas que solicitaron pues su registro ante la Secretaría de Trabajo para proveer un servicio especializado, y por parte de inspecciones, en lo que se refiere al tema de PTU, únicamente han ejercido 2,000 inspecciones laborales, pero esto es a nivel nacional. Eso no quiere decir que, oye, pues es muy poco de inspecciones laborales y por eso a lo mejor sea un aliciente para incumplir. No, no quiere decir eso, ¿no? Sino que pueden estar expuestos a que si hay una denuncia de un trabajador, pues inmediatamente pueden ejercer acciones en esa parte, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí, en ese tenor, ¿no? Y además, comentarles de que, pues, como cada año, pues también se han publicado, la Secretaría de Trabajo a través de la Secretaría, a través del SAT, publican una guía que, pues, da un breve resumen de cuáles son pues todos los temas o requisitos que debes de cumplir para efectos de dar cumplimiento al tema del pago, ¿no? Y eso también se los dejo para que ustedes puedan descargarlos ahí en el propio portal, y si hubiera alguna duda adicional, pues ahí también se pueden apoyar, en esa parte de la guía, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a platicar un poquito de algunos criterios que ha emitido ahorita la autoridad, y pues bueno, para que esperemos que puedan ser también de su apoyo para que puedan, al menos si ya pagaron la PTU, pues corroborar que lo hayan hecho pues, de manera adecuada y poder hacer algunos ajustes, o bien si no lo han realizado, pues también pues que tomen todas las medidas para evitar alguna denuncia de algún trabajo, ¿no? Pues también alguna contingencia respecto a algún tema de inspección laboral, que es lo importante, ¿sí? Y si me ayudan con la siguiente diapositiva, con la siguiente también bueno, y en esta parte nada más comentarles un poquito en cuanto al tema de lo que se refiere al tema de la PTU, ¿no? Como ustedes saben, ese es un derecho que es un derecho humano, en el cual se establece que, pues todos los trabajadores tienen derecho al pago de la PTU, y esto se establece en la Constitución, en el artículo 123, en el apartado A, y fíjense que este tema, pues ya vamos para 6 décadas en las cuales, pues se ha estado pagando, el tema de la PTU, y principalmente, pues no ha habido modificaciones desde que se plasmó en la Constitución respecto al tema de cómo se debe determinar el cálculo, ¿no? Incluso actualmente señalan, pues algunos especialistas en temas laborales, incluso pues también algunas empresas, de que realmente la PTU, el objetivo que tiene, pues es, remunerar o premiar a los empleados que de alguna forma pues corroboran pues con sus actividades, con su productividad del día a día, a que la empresa pues tenga una utilidad, ¿no? Que tenga un beneficio, que tenga ventas, que tenga ingresos, ¿no? Entonces, lo que se refiere a esto es de que pues hacerle partícipe a los trabajadores de esas utilidades, ¿no? Sin embargo, algo que sí están, haciendo mucha presión es de que, oye, pues vamos modificando el tema del cálculo, ¿no? Porque actualmente creen que está desactualizado, y lo que deben o lo que se está buscando es de que se pague más en función a la productividad. Ustedes saben que actualmente pues, se paga en función a los días de vengados y también a los salarios de vengados. Y pues imagínense si un trabajador, percibe una cantidad, similar a otro trabajador que a lo mejor no tuvo la misma productividad, pues no tuvo las mismas ganas, pues de crecer dentro de la empresa, pues va a recibir la misma cantidad, y esa parte es la que se les hace un poquito injusta y creen que no es equitativo, ¿no? Entonces, sí están buscando, que haya, algunas modificaciones. No obstante, la clave es buscar cómo hacer el cálculo en función a la productividad, ¿no?
Cabe señalar que pues he estado explorando también con algunos otros países el cómo se reparte estas utilidades. Sin embargo, no hay tantas referencias porque en América Latina, pues nada más son algunos cuatro o cinco países, desde Colombia, Brasil, Venezuela, algunos que pagan utilidades, pero pues estas van también en función a salarios, tienen algunas excepciones, también a los días y también van en porcentajes de un 5 hasta un 15% respecto al tema de las utilidades, ¿no? Entonces, como que ninguno de estos países ha tomado alguna referencia en hacerlo en cuestión al tema de productividad en esa parte, ¿no? Pero, pues bueno, ahí esperemos que con esta agenda que tienen ahí los legisladores hagan algunas modificaciones ya posteriormente. No creo que vayan a mover el porcentaje de las utilidades porque pues ya están limitadas a los 3 meses y al promedio de los últimos 3 años. Entonces, ese porcentaje no creo que se mueva. Sin embargo, pues vamos esperando a ver si hay alguna noticia respecto al tema del cálculo, que ahorita lo veo un poquito complicado, pero bueno, se está planteando también como una posible modificación, ¿no? Y nada más como dato, para que lo tengan ahí, a partir de la reforma laboral que hubo en 2021, se habla de que sí se ha venido incrementando el tema del pago de la PTU. En 2021 se pagó 87.000 millones de pesos por parte de las empresas y se ha venido incrementando. En 2022 fue 183.000 millones de pesos y ahorita en 2023 pues se pagó 214.000 millones de pesos, que al menos es la expectativa que tenía la Secretaría de Trabajo, y en función a, decían ellos, si había una disminución del pago de la PTU, pues vamos a ejercer más pues inspecciones laborales, y que afortunadamente pues ha excedido esas expectativas que tiene la Secretaría de Trabajo, y pues eso va a ser un aliciente pues, para que estén más tranquilos y no estén inspeccionando pues a las empresas, ¿no? Ha Ahora, habido también algunas confusiones, o han hablado algunas empresas de que si iba a haber alguna modificación también en el tema de la PTU, porque hace algunos meses el Ejecutivo estuvo hablando de que pues en este año iba a haber un incremento en el pago del reparto de utilidades, ¿no? Iba a ser un año de los más importantes, entonces querían que iba a haber alguna modificación en la Ley Federal del Trabajo, en algún tema en particular, pero más bien ya después hicieron la aclaración de que se trataba únicamente de que con los incrementos que ha venido habiendo año con año, pues que pues iba a ser un récord en este año, que las empresas iban a pagar pues más utilidades. Pues además, echándose flores porque pues también dice que la situación económica ha mejorado, ¿no? Entonces, ese era el mensaje que querían mandar básicamente, ¿no? Aldo, Y si me ayudas con la siguiente, por favor. Sí. ahí digo, también habría que evaluar si realmente el incremento de, 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 de las personas que reciben PTU y del monto que se ha distribuido es en función a la reforma o a los actos de fiscalización, ¿no? Como tal, que las autoridades han llevado a cabo, porque y hemos visto casos, digo, como lo vas a ver, donde al contrario, esta reforma ha sido, ahora sí que ha limitado el monto de la distribución en algunos casos, ¿no? Entonces, digo, creo que es Ujú. importante que la estadística vaya más en esa función que realmente, a lo mejor, como un logro político, ¿no? Sí, de acuerdo. Fíjate que sí, lo están manejando como un logro, pues derivado de la reforma. Y no se ha mencionado cuál es la expectativa para 2024 del pago de la PTU, pero si el año pasado fueron 214.000 millones, pues yo creo que sí van a esperar que sean al menos 250.000, bueno, aproximadamente, ¿no? Y el número de beneficiados en trabajadores también señalan que fueron 2.7 millones, pero en 2021, ¿no? Ya no han señalado cuánto han sido beneficiados adicionales, pero coincido, va a ser más temas de fiscalizaciones y más temas ahí ya como consecuencia, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva, pues aquí señalamos también algo para que puedan tomar en consideración de que pues la PTU, todas las empresas están obligadas a repartirlas
siempre y cuando obviamente pues, tengan utilidades y pues que también tengan trabajadores. Sin embargo, pues también hace, en la Ley Federal de Trabajo señala cuáles son las empresas que están exentas para su pago y nomás repasándola, digo, para que ustedes lo tengan en consideración, que están exentas para el pago de la PTU, pues aquellas empresas que sean de nueva creación, esto nada más es durante el primer año de funcionamiento, que de repente ha habido dudas de que, oye, pues a partir de qué, a partir de cuándo comienzo a contar ese año, y algunos criterios que hemos revisado es de que señalan de que esto debe ser a partir pues, de la fecha de alta ante el SAT, ¿no? Entonces, esto puede generar pues algunas confusiones porque pues, tú vas al SAT, te registras, pero no necesariamente comienzas a hacer actividades, ¿no? Pero señalan de que a partir de esa fecha pues, comienza a contar el primer año de funcionamiento, ¿no? Las otras, pues son aquellas dedicadas a la elaboración de un nuevo producto. Obviamente esto tiene que estar, pues, certificado por la Secretaría de Economía. Oye, ¿cuál es ese nuevo producto? Si va en función a tu actividad, etcétera. Hay que hacer todo un procedimiento. No lo podemos hacer así nada más, de manera espontánea, sino que hay que seguir un procedimiento para tener esta autorización y evitar también alguna, pues, sanción por parte de las autoridades, ¿no? También instituciones de asistencia privada, pues que estas obviamente pues, van a estar exentas del pago de la PTU, fundaciones de asistencia social, etcétera. Y digo obviamente pues porque de por sí batallan con el tema de subsistir y dándoles una carga adicional, pues sería prácticamente sostenible, ¿no? Sería más complicado. Y al final, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas instituciones públicas descentralizadas, pues ellos tampoco van a estar pues obligados a pagar el tema de la PTU. Y aquí hago un paréntesis, el tema del IMSS, al final de cuentas, pues si bien no pagan esta prestación a través de contrato colectivo, porque están exentos para su pago, pero pues sí en el contrato colectivo, pues les dan posibilidad a estos trabajadores sindicalizados que en su caso o en sustitución, pues reciben otras prestaciones a cambio, ¿no? Por ejemplo, el tema del aguinaldo, que reciben 3 meses de aguinaldo, pues es precisamente para compensar ese tipo de prestaciones, pues que no tienen de alguna forma, ¿no? Entonces, estas son las empresas para que ustedes las ubiquen. Y las otras que sí están obligadas, que no las tenemos aquí, pero pues cualquier persona moral o física que haya generado pues también utilidades, incluso aquellas empresas que se hayan fusionado, que hayan tenido sustitución patronal, también hay que considerarlas eh, para el tema del pago. Aquí nada más me regreso al inciso A de empresas de nueva creación y me ha pasado que hay empresas que hacen sustituciones patronales, pero en algunos casos crean alguna empresa o crean la empresa sustituta y señalan de que, oye, pues como es una nueva empresa, pues entonces voy a estar exento para el pago del primer año de la PTU. Y ya también salieron algunos criterios que señalan por tratarse de una sustitución patronal, y la sustitución patronal, como tiene efectos de alguna forma de respetar los derechos de los trabajadores, pues señalan de que, oye, pues no es una empresa de nueva creación, fue una situación que se derivó de sustitución patronal y por esa parte, pues, sí están obligadas la empresa sustituta al pago de la PTU, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva, en lo que se refiere, y ya lo hemos platicado, pues principalmente el tema de la PTU, que ya tiene más de 6 décadas que está como una obligación en la Constitución. Sin embargo, pues fue a partir de la reforma de subcontratación en el 2021, pues donde se incluye esta modificación, en la modificación en la participación en las utilidades, y esto es debido a que pues, se prohíbe subcontratar servicios de personal, ¿no? Al prohibir esos servicios de personal, pues obliga aquellas empresas, recuerdan que pues tenían contratados su outsourcing o su insourcing, no tenía su plantilla laboral en este tipo de empresas, y pues ahora al prohibir ese tipo de servicios, pues obligaba a las empresas a transferir estos trabajadores a las empresas, a sus verdaderos patrones, ¿no? A las empresas que generan la riqueza.
¿Por tal motivo fue como una moneda de cambio el haber puesto esta modificación en la PTU? Porque hablaban de que, oye, si yo voy a recibir a los trabajadores y les voy a pagar la PTU completa, pues va a tener costos, ¿no? Adicionales. Entonces, en esta reforma, pues dijeron, bueno, está bien, lo vas a pasar a la empresa, a sus patrones, pero pues vamos a darte la posibilidad de que los limites a la PTU esté limitada a los famosos 3 meses o bien al promedio de los últimos 3 ejercicios, ¿no? Entonces fue prácticamente, y por eso señalo que fue una moneda de cambio precisamente para que se aprobara esta reforma y no afectar a las empresas, ¿no? Principalmente. Ahora, en cuanto al tema, y ya se han dado cuenta que ha habido, pues ahorita, muchos juicios que se han venido presentando porque señalan pues que el tema pues, de los límites de estos 3 meses o de los últimos 3 ejercicios, pues es inconstitucional, ¿no? Ustedes saben que hubo algunos amparos en el cual ahorita está en proceso de revisión. Fue un amparo indirecto que otorgó un juez de distrito en el cual le otorgó a los mineros este amparo, en el cual señala que estos límites pues son inconstitucionales. Esto todavía está en proceso de revisión, todavía falta que se resuelva por la Suprema Corte y no obstante, sí, parte de los agravios lo que señalaban es de que esta reforma era inconstitucional debido a que la propia Constitución pues señala de que el reparto de las utilidades pues debe ser siempre el 10% de la renta gravable, ¿no? Entonces señalaban de que, oye, el Congreso cuando tiene las facultades para poder legislar o poner límites a al pago de la PTU cuando la Constitución es clara, ¿no? Le corresponde el 10% y no lo puedes limitar, ¿no? Entonces, está en proceso de revisión, vamos esperando a ver qué sucede. Si en caso de que pudiera ser favorable, pues esto va a dar pie a que pues, demás sindicatos comiencen su proceso de amparo y que exijan pues el pago pues completo, sin límites de los pagos de la PTU, ¿no? Ahora bien, hay otro precedente, fue también otro juicio que presentó una trabajadora, incluso fue en el estado de Querétaro, en el cual ese ya se resolvió y lo que presentaban en ese juicio, este trabajador, en el cual señalaban de que principalmente en ese juicio señalaban 3 violaciones, ¿no? La primera sí señalaba de que pues era inconstitucional este límite de los 3 meses y de los últimos 3 ejercicios. Sin embargo, fíjense que el juez determinó que no era inconstitucional, ¿sí? Oye, no es inconstitucional debido a que el Congreso de la Unión, pues sí tiene facultades para poder legislar y poder poner límites, ¿no? Porque saben que al final de cuentas, pues la PTU es dinámica y pues debemos de atender las necesidades económicas del país y pues ellos deben de buscar bases para que podamos encontrar equilibrio entre los factores de producción, ¿no? Entonces, dicen ellos que el Congreso tiene la facultad, porque señalaban el agravio de que quien tiene la facultad de modificar, pues era la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades, que lo que ellos son los únicos que podrían hacer esas modificaciones. Pero pues dijo, no, el Congreso también puede hacer estas revisiones y por esta situación sí tiene la facultad de establecer estos límites, ¿no? Entonces señaló que es constitucional este tema, ¿no? Y aparte, otro tema del límite, también otra violación que estaban señalando en este juicio, este trabajador señalaba que el límite de los 3 meses que le habían aplicado, pues que tampoco no era el correcto, porque también establecían que podían aplicar el de los últimos 3 ejercicios, ¿no? Sin embargo, también señalaron en la contestación del juez, señalaron de que, oye, pues sí es aplicable estos límites, incluso, oye, no te aplicaron el de los últimos 3 ejercicios porque eres de nuevo ingreso y pues que no tienes la posibilidad tampoco pues de compararte en años anteriores, ¿no? Porque pues eres de un nuevo ingreso y no te podemos comparar, por eso te aplicaron los 3 meses y por esa razón, pues sí está correcto, ¿no?
Incluso señalan el juez de que, oye, si de alguna forma en este caso, si hubieras tenido antigüedad mayor a esos 3 años, pues entonces debiste de haber aplicado lo que señala la guía, ¿no? En este caso. Entonces, pues dijeron que los límites también eran correctos y otro tema adicional era el tema de retroactividad. Señalaba de que era un derecho adquirido y por lo tanto, pues violaba sus derechos. Y también dijeron, no, no es un derecho adquirido porque es una expectativa, no se ha generado todavía el derecho de la PTU y por lo tanto no estás afectando el tema de retroactividad. Entonces, esas tres violaciones, pues dijeron que no aplicaban y al final, pues declararon que sí era constitucional los límites que establece la ley de trabajo, ¿no? Pues esto da, pues alguna, digo, ya da pues mayores expectativas de que pues para las empresas, pues al menos ya uno de los jueces pues ya determinó que sí era constitucional. Traemos pendiente con el tema pues también de cómo iba el proceso con los mineros, con ese amparo, que todavía está en proceso de revisión, hay que ver en qué resulta, y pues bueno, esperemos que ya sea pues en el mismo sentido que se declaró en esto, ¿no? Si no, se va a volver todo un tema que van a empezar los amparos otra vez, ¿no? Pero ese es un tema que ahorita está sobre la mesa, ¿no? Aldo, pregunta Alejandro Sí. Sánchez, pero creo que más adelante lo vas a tocar, nada más quería precisarlo. O sea, pregunta, ¿cómo se debe entender el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años? Ujú. No sé si guardemos la pregunta para cuando más adelante en alguno de los puntos entiendo se aborda la mecánica de cálculo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Lo dejamos para más adelante si tenemos algunos casos en los cuales ustedes pueden ver en qué situación se encuentran y qué acciones pueden ustedes realizar para efectos de evitar también alguna posible contingencia, ¿no? Va, ahorita lo tocamos. Este, perfecto. Y si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahora bien, el tema, también, bueno, a pesar de que llevamos ya por el tercer año del pago de la PTU después de la reforma de 2021, algunas empresas todavía tienen la duda, oye, el cálculo sigue igual, ¿verdad? O sea, simplemente los límites fueron lo que se modificó, pero el cálculo sigue siendo igual. Sí, la respuesta es no hubo ninguna modificación, sigue siendo todavía ese famoso 10% de renta agravable que se tiene que repartir como participación de los trabajadores. Y nada más como dato, ese 10% tiene desde 1985 que no se modifica, que ha estado vigente, anteriormente era el 8%, pero como comentamos al inicio, no creo que se vaya a modificar porque al final, con la aplicación de los límites que tenemos actualmente, pues las empresas terminan pagando hasta un 5%, un 6% sobre la renta agravable, ¿no? Entonces, no creo que haya alguna modificación en ese tema, al menos pronto. Y algo que también ha generado, pues, algo de confusión es de que señalan de que al hablar de los 3 meses, piensan algunos empleados o se ha mal informado de que esos 3 meses son PTU garantizada, ¿sí? Lo cual no es correcto. Si la empresa no generó PTU, pues no pagas PTU, no quiere decir que vas a pagar hasta los 3 meses, ¿no? Es simplemente un límite que te establece la ley de trabajo cuando tienes utilidades, ¿no? Entonces, esto es algo que generó confusiones y aunque no lo creas, ha habido empleados que sí nos han preguntado esos temas de que, oye, mi PTU, pues deben de pagármela, ¿no? Para que no haya mayor tema en esa situación, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del reparto, como les comentaba, esto es en función de los días laborados que tiene cada trabajador. Más adelante vamos a ver quiénes son los trabajadores a que les aplica el procedimiento del pago de la PTU y también cuáles son los salarios bases que tienes que considerar para el reparto para la determinación de este cálculo de la PTU, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ya cada caso en específico de esa situación, ¿no? Si me ayudan con lo siguiente, por favor.
Muy bien. En cuanto al tema en preparación, ahorita que ya identificamos quiénes son las empresas que deben de pagar PTU, cuál es el porcentaje, cuál es la mecánica, cuáles son los límites, antes de efectuar todo ese procedimiento de pago, pues sí se recomienda que sigamos las siguientes etapas. Incluso esto está en la Ley Federal del Trabajo establecido, que es un procedimiento que tienen que seguir todas las empresas o para efecto de documentar y pagar conforme a derecho el tema de la PTU, ¿no? Señalan, por ejemplo, de que, oye, una vez que presentas tu declaración anual de impuesto a la renta, pues que ya seas persona física o moral, pues que estás obligado a entregar copia de la declaración de los trabajadores. Hay que tener en cuenta de que, pues bueno, pues la declaración se vence para las personas, son 60 días posteriores, perdón, para el pago de la PTU después de que presentas la declaración anual, ¿no? Para este caso, para las personas morales, pues se presentó, el vencimiento fue en marzo y pues se vence en mayo, el 30 de mayo, y la otra es para las personas físicas, pues estará venciendo el 29 de junio, el vencimiento máximo que tienes para pagar el tema de la PTU. Aquí nada más hay un detalle importante. Oye, si yo presenté mi declaración como persona moral, la presenté antes del vencimiento, 15 días antes, pues entonces tengo que contar a partir de esa fecha los 60 días, que a lo mejor no me va a dar hasta finales del mes de mayo, sino que van a ser antes, ¿no? Eso para que lo tengan en consideración. Y si un trabajador demanda que no se ha pagado la PTU, pues sí va a tener va a ser favorable esa denuncia del trabajador, ya que vencieron los 60 días. Esto es para que lo tomen en cuenta, ¿eh? Al final, este tema. Ahora, la declaración una vez que la presentan, hay que entregar la copia de la declaración a los trabajadores. Esto tiene que ser 10 días posteriores a la presentación de dicha declaración. ¿Esto para qué? Para que el trabajador tenga conocimiento de cuánto va a ser la PTU que se va a repartir, ¿sí? Y que también se ponga a disposición estos anexos para que el trabajador pueda revisar, pues que pues todo haya sido el proceso o que se haya determinado de manera adecuada dichas utilidades. Ustedes van a decir, bueno, ¿y el trabajador? No todos van a ser contadores, ¿no? A lo mejor no lo van a entender, pero uno de los argumentos de la autoridad es de que, bueno, el trabajador, realmente el operador, el que está en el día a día, pues ellos tienen la sensibilidad de cómo va la empresa, ¿no? Si está generando utilidades o no. Ellos están viendo cuál es el comportamiento, ¿no? Si ha habido gastos, si ha habido ingresos. Entonces, ellos tienen una percepción general de cómo está la situación en la empresa y es por eso que se pone a disposición. Ojo, dice que o es únicamente la declaración, ¿sí? No tienes que entregarle ni la contabilidad ni ningún soporte, simplemente la declaración. Y esto lo vas a hacer pues a través del sindicato, ¿sí? El sindicato va a emitir una convocatoria señalando, pues aquí está la declaración para que la revise, ¿no? Y es completa, no es únicamente el anexo donde señala el tema el tema de las utilidades. Y otro tema que deben también contemplar para como cumplimiento, y esto es muy importante, que tengan integrada la comisión mixta para el reparto de utilidades. Esta comisión mixta pues se va a integrar pues por representantes del trabajador y por representantes del patrón en la misma proporción, ¿no? Hay veces que en el mismo contrato colectivo ya señalan los representantes quiénes van a ser, pero si en su caso no lo señala, entonces pues van a tener que hacer una votación para ver quiénes son los representantes y esto una vez que ya esté conformada, esta comisión mixta, pues se tendrá que levantar el acta, de quiénes son los que conforman, cuáles son sus obligaciones, etcétera, ¿no? Parte de las acciones que tiene que realizar la comisión mixta, pues es formular el proyecto del pago de la PTU. Ustedes saben que en la práctica, pues quien termina haciendo el proyecto de la PTU es la gente de nómina, ¿no? Y se supone que el patrón debería de entregarle a esta comisión mixta, pues toda la información de la nómina, de los salarios, de los días, del enviado de todos los trabajadores, para que esta comisión pues pueda formular este proyecto de PTU y posteriormente
pues pueda someterla a revisión de los trabajadores. Sí, obviamente es un tema confidencial, no se pone a disposición todo el reparto de los trabajadores, pero sí por trabajador se dice, oye, ¿cómo se determinó ese pago de la PTU por cada uno de los trabajadores? ¿Y esto para qué? Al final, lo que se pretende es de que el trabajador esté de acuerdo en cómo se formuló el pago de la PTU, y si estuviera inconforme, pues hay que presentar pues una inconformidad. Esto lo tendrá que hacer a través de la propia comisión, y en su caso, pues la comisión mixta pues tiene la obligación pues de darle solución a la queja del trabajador, ¿no? Si no da solución, que sea un tema de que no llegan a ningún acuerdo, entonces esto tendrás que escalarse a un inspector de trabajo para que pues ponga, señale cuál es pues que defina cuál es la acción que debe tomar la comisión mixta, ¿no? En ese caso. Entonces, todo ese proceso pues lo va a tener que hacer dentro del periodo de los 15 días, y eso es precisamente parte de las funciones de esta comisión mixta. Y en su caso, si ya estuviera de acuerdo esta comisión con el proyecto de pago de la PTU, entonces, pues ya una vez que liberó inconformidades, ya una vez que liberó pues cualquier duda de los trabajadores, pues ya pueden liberar el pago o el proyecto de la PTU. Se levanta un acta en el cual pues todos están de acuerdo en esa formulación, y están de acuerdo que una vez que ya están, se somete a revisión de los trabajadores, se somete a revisión el tema de la declaración de impuesto a la renta, ¿no? A los trabajadores. Diría pues que ya vamos avanzados en gran porcentaje de que posteriormente, una vez pagada la PTU, no debería, o al menos va a ser menor, pues la posibilidad de que algún trabajador denuncie ante algún centro de conciliación, ¿no? Porque no esté de acuerdo con la formulación del proyecto del pago de la PTU. Entonces, ya de alguna forma la comisión mixta como que trata de filtrar o de dar atención a esas inconformidades para evitar posteriormente alguna denuncia. Ahora bien, también si hubiera alguna situación de que una vez que pues, ponen a disposición de los trabajadores la declaración de impuesto a la renta, estos trabajadores pues, pueden presentar también un escrito de objeciones ante el SAT, ¿sí? Oye, pues no estamos de acuerdo con la determinación del reparto de utilidades, consideramos que gastos, etcétera, o lo que ellos consideren, pues esto se puede presentar ante el SAT, y el SAT pues podrá de alguna forma validar si fue determinada de manera correcta o no. Y nada más un punto importante: mientras está revisando el SAT esta objeción, no quiere decir que se va a detener el pago de la PTU, esto continúa, ¿no? Si ya después resuelve la autoridad de que, oye, sí, estaba mal determinado, pues entonces ya se pagará algo adicional, ¿no? Ya será posteriormente, pero no se detiene el pago de la PTU, eso continúa, ¿no? Porque este proceso puede tardar 30 días por lo menos, adicionales, una vez que se presenta, y parece un reglamento, ¿eh? Hay un reglamento que se hacen regulaciones del tema de objeciones, y pues si es algo laborioso, si es algo pues complejo, que sí hay que atender ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, un detalle nada más adicional, antes de pasar a la siguiente lámina, nada más comentarles de que si ustedes presentaran alguna declaración complementaria, pues entonces también la obligación de pagar la PTU pues comienza a correr a partir de la fecha de presentación y cuenten en 60 días posteriores, ¿no? Para poder pagar esa PTU complementaria a estos trabajadores. Y, oye, o en su caso, si es de menos, entonces ya vamos a tener un problema porque pagaste una PTU adicional que al final de cuentas pues te puede generar un problema pues con el instituto, con el Seguro Social, que pueda considerarse como una base gravable, pierdes una naturaleza de PTU, esa diferencia, y lo consideren como una gratificación, y pues vas a tener que pagar cuotas de seguro social, ¿no? Que ese es un punto que ahorita lo vamos a comentar respecto a unos criterios que se han venido ahí publicando por parte del instituto. Aldo, un par de preguntas en el chat Sí, que creo que vale la pena algunas abordar en este momento. Hay otras que se van a resolver, ahorita las vamos a resolver todas. Pero en particular, una de las preguntas es,
¿qué pasa si tuve pérdida en el 2023 y tengo una PTU no cobrada del 2022? La tengo que adicionar y repartir como PTU del 23 ahora en 2024, o se pierde ese derecho, ¿no? De la PTU no cobrada, en virtud de que el 23 como tal no hay PTU a repartir porque hubo pérdida en la compañía, ¿no? Ese Y es un... fíjate que sí, esa es buena pregunta porque nos han llegado esas dudas al respecto. Y, y con independencia del remanente que quedó pendiente de repartir el año pasado, la obligación de la empresa sí es repartirla, ¿no? En este año 2023. Eh, me tocó el caso de una empresa que, oye, pero es que son 45,000 pesos de lo que quedó de remanente, tengo que repartirlo. La respuesta es sí, porque es algo que te obliga, por la ley federal de trabajo, oye, aquella PTU que no se cobró, pues tienes que adicionarla a la PTU por pagar. Oye, si no hubo PTU, pues entonces tienes que repartirla, no la tienes que postergar o no señala la letra de trabajo que lo tienes que aplicar cuando existe un PTU, ¿no? Entonces, habla que sí tienes que pagarlo en este ejercicio 2023. De acuerdo. Esta empresa que les comento, pues tomó la decisión, pues bueno, es que pues es muy poquito y pues va a correr el riesgo, ¿no? El riesgo pues va a ser de que si algún trabajador se da cuenta, puede presentar una denuncia y pues tener algún problema, puedan estar sujetos a una inspección laboral. Y el problema son las multas, ¿no? Y esto es la multa o sanción por trabajador afectado. Yo entiendo que hay que medir también riesgo, ¿no? Porque al final si corresponde, en este ejemplo eran 45,000 pesos, pero con una plantilla laboral de 1,000 empleados, pues creo que iba a salir más caro determinarla, La porque iba a timbrada, tal vez resultar, ajá, exacto, de 100 pesos, ¿no? Digo, también midamos esos riesgos, claro, si algún trabajador está inconforme, pues le hace el pago, ¿no? Pero sí midamos esos riesgos, o sea, pero en estricto sentido sí tendrías que pagar. de acuerdo. Otra pregunta por ahí es, o sea, el tema de que quede un remanente no cobrado, lo sumamos a la PTU determinada en el ejercicio, vamos a decirlo en este caso el 2023. Ese es nuestro monto máximo, ¿no? El tema de la comparación de los 3 meses o los 3 años anteriores es para determinar cuál es el límite, pero Sí, correcto. el tope global es el 10% del ejercicio más la PT1 cobrada del año anterior, ¿no? Ujú, Que, que es por ahí es correcto. una de las preguntas que también tienen, o sea, es primero determinar un total y posteriormente hacer el cálculo individualizado y comparar cuál es el que se le va a entregar al trabajador, ¿no? Es correcto. Ya se nos da tiempo, al final vemos un ejercicio muy rápido, Ah, yo creo que pero bueno, al final creo que es determinar, como bien lo comentas, determinar la base a repartir, la PTU a repartir, distribuirlo, hacer el proyecto por cada uno de los trabajadores y al final compararlo contra estos dos límites, ¿no? de acuerdo, de Que acuerdo, ya platicamos. de acuerdo. Ese sería el procedimiento. Ahora, ya las bases para el cálculo, si me ayudas con la siguiente, ahora, ese es un tema que sí me gustaría ahí comentar algunas situaciones que sí han generado algunas dudas al respecto. En cuestión de la base para el cálculo, ¿no? Primero, ¿quiénes son los trabajadores con derecho a participar en las utilidades? Pues bueno, son trabajadores de planta, que sabemos que los trabajadores de planta son los que tienen carácter indeterminado o indefinido, dentro de la empresa, ¿no? Quiere decir que un trabajador con contrato indeterminado, si al día 5 duró 5 días laborando, dentro de la empresa, pues tendría derecho al pago del PTU, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Porque es un trabajador de planta que tiene contrato indeterminado. Por ejemplo, el tema de los trabajadores por obra o por tiempo determinado, esto sí los excluye, para el pago de la PTU, pero siempre y cuando pues hayan tenido más de 60 días laborando, ¿no? Dentro de la empresa. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Hay algunas empresas que consideran, bueno, por default, ¿no? Oye, de manera general, aquellos trabajadores que no laboraron más de 60 días no tienen derecho a la PTU.
Pero ojo, aquí señala trabajadores por obra por tiempo determinado. ¿Y quiénes son esos trabajadores por obra por tiempo determinado? Pues hay que recordar que son aquellos trabajadores que en el caso de que si es un trabajador por obra, esos trabajadores son aquellos que suplen alguna vacante o trabajo, o aquellos trabajadores que hacen trabajos extraordinarios, algunos trabajadores que es muy común, por ejemplo, en el tema de construcción, que, oye, pues yo voy a estar laborando 3 meses para una obra, se acaba y me voy, ¿no? Oye, o para alguna situación de alguna tienda departamental que por un periodo de navideño, por ejemplo, que comienzan a contratarlo nomás por 2 meses, se acaba el periodo y se acaba la actividad y se va, ¿no? Esos son los trabajadores por obra por tiempo determinado que los condicionan que tengan más de 60 días, ¿no? Si tú consideras a todos los trabajadores, por excepción, que no cumplieron los 60 días, pues podrías tener el riesgo de que presenten una denuncia. Otra vez hay que ver cuál es el efecto por trabajador, y a lo mejor pues hay que ver si no es una empresa que genera muchas utilidades y que pues a lo mejor son cifras o importes que no son relevantes, pues están de acuerdo que les va a salir más caro presentar la denuncia ante el centro de conciliación porque pues también hay que pagar los honorarios a los abogados, ¿no? Entonces, ellos tendrán que evaluar ese costo-beneficio, pero lo principal sería evitar una sanción pues con la autoridad, ¿no? En caso de una inspección laboral. Ahora, también tienes que darle aviso a aquellos ex trabajadores que fueron de planta por tiempo indeterminado, sin importar cómo se dieron de baja, que haya sido de manera voluntaria, por un despido justificado, injustificado, por algún tema de alguna incapacidad permanente parcial, lo que sea. Si es un ex trabajador de planta, pues también tendrá derecho, incluso hay que avisarle cuando se vaya a repartir el tema de las utilidades, hay que buscar los medios para avisarle, ¿no? A que vaya por su reparto. Y el mismo caso para ex trabajadores por obra por tiempo determinado, pues siempre y cuando hayan cumplido más de 60 días laborando en la empresa, ¿no? Y bueno, los famosos trabajadores de confianza, pues ellos también van a tener derecho a participar en las utilidades. Aquí nomás hago una pausa pues, para que identifiquen en su empresa que sí es conveniente que en su organigrama o en sus categorías de puestos de trabajadores identifiquen quiénes son los de confianza y quiénes son los sindicalizados y quiénes son los de planta, ¿no? Porque hay veces que se comete el error de que identificamos a los trabajadores sindicalizados y todos los demás son de confianza, ¿no? Hay que recordar que el artículo 9 de la Ley Federal de Trabajo señala quiénes son los trabajadores de confianza y ahí te señala que son aquellos que ejercen actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, ¿sí? Siempre y cuando pues sea de carácter general. Y la otra, pues también es de que ya una vez que los tienes identificados, pues entonces esos trabajadores son los que te va a servir después para determinar otros cálculos que vienen dentro y que también han generado controversia respecto a los limitantes del 20%, ¿no? Pero esa es una recomendación respecto a cómo identificar a esos trabajadores de confianza. Y el otro tema que se consideran trabajadores también en servicio activo, pues son aquellas madres trabajadoras que pues están por incapacidad, por maternidad, se considera que están activos, o sea que sí van a considerarse los días para efectos de la PTU, debido a que no se suspende la relación laboral y el mismo caso de trabajadores incapacitados por un riesgo de trabajo, que eso también ahí vienen más excepciones que se deben de considerar como servicios activos, que creo que es en la siguiente lámina donde vienen, creo que en otras dos vienen ahí cuáles son los otros aspectos que hay que considerar, ¿no? Ahora, vimos quiénes son las personas que tienen derecho al reparto y ahorita vamos a ver cuáles se excluyen del reparto de utilidades, ¿no? Señala literalmente la Ley Federal de Trabajo que los directores, administradores y gerentes generales, aquí hago también una pausa, ¿no? Ha habido confusión de que algunas empresas consideran de que por el simple hecho de tener el puesto de director o de un gerente general, te excluyen del reparto de utilidades. Aquí la finalidad, y ha habido algunos criterios por parte de las autoridades laborales, que señalan de que se refiere a directores
administradores y gerentes generales que tengan el nivel jerárquico más alto en la empresa. Esto es algún director general que están de acuerdo que no está subordinado porque el director general, si así se señala en los actas, el director general pues es la máxima autoridad, no tiene pues ninguna subordinación, ¿no? Un administrador se refiere a un administrador general único, que es también el nivel jerárquico más alto, ¿no? Y el tema de los gerentes generales, señalan también que se consideran gerentes generales, también son la máxima autoridad, por ejemplo, en aquellas sociedades de responsabilidad limitada, que también se consideran el nivel jerárquico más alto, ¿no? Entonces, señalan también de que, bueno, hay criterios que establecen que no es nada más por el nombre, por el hecho que los vamos a excluir. Entonces, esto para que lo tengan pues bien identificado y que no vayan a afectar a algún empleado, pues que en realidad sí tenga derecho al pago de la PTU, ¿no? Un gerente general, gerente de nóminas, gerente de finanzas, gerente de impuestos, ellos sí van a tener derecho a la PTU porque no son el nivel jerárquico más alto, ¿no? Entonces, socios y accionistas de la empresa, pues también, a no ser trabajadores, a ser los propietarios, de alguna forma, pues ellos están excluidos. Esto es como un tema de justicia social, laboral, de excluirlos a los propios accionistas, porque ellos son los que generan la propia PTU. El tema de los trabajadores domésticos, no se confundan, esto no quiere decir que aquellos trabajadores que también presten servicios de limpieza dentro de la empresa, que los excluyamos, no, esto es simplemente que hagan labores en casa habitación, pues obviamente sí, sí hay que excluirlos, porque en casa no se generan utilidades, al contrario, hay pérdidas. Entonces ahí no hay nada que repartir, ¿no? Y bueno, además, todos los profesionales, es decir, que presten de forma independiente un servicio profesional independiente, y esto se refiere al tema de honorarios, pero sí tengan en cuenta que sean honorarios, digo, que sí sean, que no sean trabajadores, ¿no? Que sea Que no sea independiente. alguna situación que no sea alguna situación que, oye, pues sí, sí le pago por honorarios a una persona que me presta un servicio, pero sí tiene un horario de trabajo, sí tiene lugar de trabajo, le pago honorarios adicionales en mayo por PTU, le pago un honorario adicional en diciembre por el tema de la PTU, pues bueno, eso no, ya es tu trabajador, ¿no? Aquí se habla de verdaderos, pues servicios profesionales independientes, y al final, algo que ya comentamos, de los temas de los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal, ¿no? Ese Eh, sería el tema respecto a las personas que se excluyen del tema de la PTU, Aldo, para que lo preguntan tengan en por aquí, consideración. sí, en el caso de los directores, ¿no? Los clásicos directores, el de finanzas, el de operación, el de director general adjunto, ellos sí son sujetos al cálculo o participar de la PTU. Como lo comentabas, parecía ser que sí, ¿no? No es Sí, al ser empleados, sí, digamos. exactamente. Sí, exactamente. Sí, simplemente, pues ese director pues apoya al propio, digamos, al director, a la máxima autoridad que se lleven a cabo sus responsabilidades, sus actividades, y sí sigue teniendo, digamos, como esas labores, ¿no? De un trabajador, no es el nivel jerárquico más alto, ¿no? De acuerdo, Incluso representantes legales y esos temas, pues al final de cuentas son trabajadores, ¿no? Y eso es lo que señala o lo que pretende excluir más bien a aquellas personas que no tengan calidad pues de trabajador. Ese sería el sentido, ¿no? de De acuerdo. esa parte. Ahora, ya vimos, bueno, el tema de los plazos que establece por la Ley Federal del Trabajo, que son los 60 días. Ya vimos que cuando hay una declaración complementaria, pues también hay que llevarla a cabo. Sin embargo, aquí hay un tema de un criterio del Seguro Social en el cual se emitió en julio de 2023, en el cual señala de que el tema de la PTU, si excede dentro de los montos máximos, pues se va a considerar o bien se cubre fuera de plazo respectivo, legal respectivo, por parte de salarios. ¿Esto qué es?
En la ley de seguro social establece que pues integrará el salario, base de cotización, pues todas las prestaciones, llámese la cuota diaria, remuneraciones, alimentación, habitación, tiempo extra, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya te va excluyendo, posteriormente dice, con excepción de las siguientes, ¿no? Dice, bueno, el premio de asistencia a puntualidad hasta el 10% de salario base de cotización, la alimentación, siempre y cuando le retengas el 20% de la UMA, vale de despensa el 40% de la UMA, etcétera, ¿no? Y llega al tema de la PTU, dice, se excluye del salario base de cotización la participación de los trabajadores en las utilidades. En este caso, este criterio lo que señala es de que hay algunas empresas que realizan anticipos de PTU, ¿sí? Y señalan este criterio de que, oye, pues la empresa, al desconocer si va a tener utilidades, porque todavía no termina el ejercicio, entonces, pues se desconoce si va a tener utilidades o no, y por lo tanto se va a considerar una gratificación. Al considerarse una gratificación, pues esta va a integrar al salario base de cotización y en consecuencia pues vas a pagar cuotas INSS, ¿no? Y también lo que señala es de que además, como menciona la ley de trabajo, pues tu obligación de pagar la PTU es 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Y tú lo estás haciendo en un plazo fuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, pierdes su naturaleza y por lo tanto integras salario. Y también este criterio lo que señala es de que, oye, ya vimos que la ley federal de trabajo limita los 3 meses y los últimos 3 ejercicios. Si tú optas como compañía pagar por encima de esos límites, porque también la ley federal de trabajo dice son límites mínimos, ¿no? O sea, tú podrás pagar la PTU que tú quieras, ¿no? Si tú optas por pagar adicional esos límites, entonces este criterio señala, entonces ya no es PTU y por lo tanto deberás de integrarlo al salario base de cotización, ¿no? Creo que este criterio, nada más como recomendación o ya como después de que lo revisamos, pues están de acuerdo que este criterio pues no es vinculativo para los patrones, no hubo ninguna modificación en la ley del Seguro Social, entonces esto nada más es como guía, como por recomendaciones que hacen a los patrones, pero pues vamos a ver si en caso de que ustedes tuvieran algún anticipo de utilidades, pues la autoridad va a pretender integrarlos al salario base de cotización y cobrarles cuotas, ¿no? No estamos de acuerdo con este criterio porque están de acuerdo pues que la ley federal del trabajo pues tampoco prohíbe, ¿no? Que hagas pagos de anticipo de PTU. Hay veces que se establecen en contratos colectivos y puedes realizarlo como algo en beneficio para los trabajadores. Y tampoco, pues al no está prohibido, pues también lo puedes hacer. Y también hay algo que hay una expectativa, ¿no? En el cual, pues tú como empresa, pues tú sabes cómo vas a cerrar, ¿no? El cierre del ejercicio. Entonces, tú ya más o menos sabes si va a haber utilidades o no. Ahora bien, si el anticipo que tú realizas y al final te das cuenta de que fue igual a lo que determinaste, tu renta agravable por el 10%, pues ahí no pasa nada, ¿no? Si el anticipo, oye, fue mayor a la PTU que determinaste, entonces sí deberás de integrar a la base ese excedente, ¿no? Oye, si fue menor el anticipo a la PTU determinada, entonces vas a tener que pagar, tú como patrón, pues esa PTU que te faltó por pagar a los trabajadores, ¿no? Entonces, ojo con este criterio, porque eso ya se va a estar aplicando a partir de este año en los dictámenes que se presenten para efectos de seguro social, ¿no? Y ahora bien, en la siguiente diapositiva vienen los días para efectos del reparto, que esto, ya como se los habíamos comentado, pues esto se van a considerar los días trabajados por cada uno de los salarios. Aquí nada más hay que tomar en cuenta de que si tienes tú trabajadores con salarios fijos, variables o mixtos, pues el salario fijo es el que vas a considerar, el salario cuota diaria es el que vas a determinar para la suma de esas percepciones del salario, ¿no? Perdón, está bien los salarios, pero son de los días, perdón. Se tomará en consideración el número de días trabajados por cada uno de los años de invento del monto de los salarios, ¿no? Estos días van a ser todos aquellos que laboró el trabajador y que se los pagaste, ¿no?
Incluso, aún y cuando no labora el trabajador, señala aquí lo que ya hemos comentado, que sí se van a considerar para los días, los periodos prenatal y postnatal, el tiempo que dure la incapacidad por un riesgo de trabajo, todos estos días, mientras dure esta situación, sí computan. Obviamente los días festivos, descansos semanales, vacaciones, permisos contractuales, lo que se refiere al nacimiento de hijos, matrimonio, todos esos sí van a computar para efectos de los días trabajados. Y los permisos para temas de comisiones sindicales, pues también le están dando chance que falten y que esos días también computen para el tema de para efectos de los días del reparto, ¿no? Ahora sí, para el tema del salario, la siguiente diapositiva, el salario base de reparto. Esto es la cuota diaria que percibe el trabajador y pues esto deberás de tomar en cuenta si tienes contratos colectivos, pues los tabuladores o bien la cuota diaria que reciban los trabajadores durante el ejercicio, en este caso sería por 2023, ¿no? En el caso ahora sí lo que les comentaba del fijo, pues será la cuota diaria, ¿sí? Se excluye el tema del artículo 84, ya ven que señalan que el salario se integra de todas las prestaciones, remuneraciones, alimentación, etcétera. Eso es para efectos indemnizatorios, ¿no? Para este tema está claro que es únicamente la cuota diaria. Si tuvieras trabajadores que se refieren por percepciones variables, pues simplemente vas a sumar todas esas percepciones variables, comisiones, bonos, lo que tenga, lo vas a determinar del ejercicio de 2023 y lo vas a dividir entre los días que estuvo laborando para tener su cuota diaria. Este va a ser un promedio. Y si tienes salarios mixtos, es decir, que se componga de percepciones fijas y variables, entonces vas a considerar la parte fija, que es la cuota diaria del trabajador, ¿no? Ahora bien, perdón, para los trabajadores de confianza, si tienen un salario base máximo, en el cual señalan de que aquel trabajador que haya obtenido sindicalizado, pues el de mayor rango, el que tenga mayor salario, pues bueno, van a estar topados a esta cantidad hasta el 20%, ¿no? Ese va a ser el salario máximo que se va a aplicar para los trabajadores de confianza. Y aquí regreso al tema de lo que me refería de los trabajadores de confianza, la importancia que tiene de identificar quiénes son de confianza, quiénes son los de planta, quiénes son los sindicalizados, pues para efectos de pues limitarlos, ¿no? Su salario base máximo para no afectar a otros que pues no tengan ese carácter de confianza, ¿no? Entonces, esa es la parte que también que considerar para esta situación, ¿no? Ahora bien, en la siguiente diapositiva, pues ya vamos a hablar un poquito respecto a los temas que ya se refieren, que actualmente están todavía generando algunas controversias. Y a final de cuentas, ahorita lamentablemente no hemos visto juicios o amparos que establezcan algunos temas relacionados con el límite de estos 3 meses, y me refiero a qué salario deben de aplicar, ¿no? Únicamente se ha señalado en cuanto al tema de materia de constitucionalidad, pues estos límites, pero no ha habido más detalles que nos puedan ayudar a aportar a tomar decisiones en estos temas que vamos a comentar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los famosos 3 meses, ahí el tema precisamente, oye, ¿cuál es el salario que debo de considerar? ¿El salario cuota diaria o precisamente el salario que menciona el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo? Recordemos que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo pues habla de de cómo se integra el salario, pero insisto, es tema para efectos indemnizatorios, ¿no? En este caso, ya incluso en la guía que publicó desde el 2021 la Secretaría del Trabajo, sí señala que este tope pues deberá de considerarse el que percibe de manera ordinaria, ¿no? El trabajador, es decir, tiene que ser en función a su cuota diaria, ¿sí? Ese es principalmente uno de los detalles que hay que considerar. Ahora, ¿cuál es el otro tema que ha surgido? Oye, ¿y cuál salario debo de aplicar? Como se trata de una PTU generada en 2023, debo de considerar
el salario que estuvo vigente el 31 de diciembre de 2023 o el salario vigente en el mes de pago, ¿no? O sea, es decir, mayo de 2024. Hay empresas que ya hicieron los incrementos salariales y aquí la duda es, oye, ¿cuál aplico? ¿Sí? Fíjense que hemos visto que en algunas revisiones, si aplican el salario, por ejemplo, el 31 de diciembre del 23, eh, en este caso, la autoridad no mencionó nada al respecto, ya que el límite, pues señalaban de que, oye, pues si es una PTU que se generó en 2023, pues estamos de acuerdo a que se considere ese salario efectivamente en 2023, ¿no? Sin embargo, hay otras posturas en las cuales señalan de que, oye, no, debe ser sobre el salario vigente porque la ley del trabajo no lo establece, pero sí toman, pues de manera supletoria algunos artículos que señalan de que, oye, las prestaciones se deben otorgar conforme al salario vigente, y eso lo habla, si mal no recuerdo, es el 89, que lo habla para efectos indemnizatorios, ¿no? Entonces, yo les diría de si aplicaron, por ejemplo, el tope de los 3 meses con el salario vigente en 2023, pues vuelven a aplicar, sean apliquen la misma, pues el mismo criterio año con año, ¿no? Porque no pueden estar aplicando, oye, a lo mejor en un año algo que tal vez el límite, pues sí perjudicó a los empleados, ahorita modificarlo porque a lo mejor hay que ser constantes y ya aplicaron el criterio, vamos siguiéndolo en esa parte. Pero yo creo que mientras esté de acuerdo, con independencia de cuál salario utilices, mientras esté de acuerdo el sindicato, mientras la comisión mixta lo vale, pues, o sea, ya tienes una gran avance en eso de que, pues, al final va a haber menos denuncia de los trabajadores, porque ya estuvieron todos de acuerdo, ¿no? Sí pueden presentar una denuncia, claro, y pues bueno, ya habrá algún tema para poderlo, este, atender, pero sí, sí es un tema que pueden aplicar ambos, ¿no? También está el tema de que, oye, pues si al final tenemos la duda, pues ya ven que hay algunos criterios que señalan pues que será lo que convenga más al trabajador, evalúen, en este caso, si ya incrementaron salarios, si quieren aplicar el salario vigente, pues también lo pueden hacer, ¿no? Siguiendo esta regla de que sea lo que más corresponda, beneficie al trabajador, ¿no? El mismo caso también, y esto sí lo han avalado, incluso al menos de forma, no hay nada por escrito, pero al menos sí en algunos foros que hemos participado, sí han dicho que el límite, por ejemplo, que debes de considerar para los 3 meses de los trabajadores de confianza, pues debe ser el que esté limitado hasta el 20% del salario de mayor rango de trabajador sindicalizado. Es decir, si hay un trabajador de confianza que gane 100,000 pesos mensuales, pues el tope con su salario cuota diaria va a ser 300,000, ¿no? Entonces dicen, no, aplica el del trabajador sindicalizado de mayor rango por el 20% y a lo mejor en lugar de ser 300,000, su límite se va a ir a 120,000 pesos, ¿no? Y eso es lo que se trata de buscar una equidad entre el reparto de reparto de las utilidades, y por eso sí le dan más posibilidad a que se aplique para que la distribución sea de manera más, pues más correcta, ¿no? Ahí Aldo, creo Viendo, que se responde a una pregunta que nos hacen sí, donde se habla que en el caso de gerentes, al ser considerados empleados de confianza, se aplica el tope máximo del salario mayor sindicalizado más el 20%, ¿no? Que en este caso, pues así es ver el salario. sí, así sería. Así sería. Y pareciera que estás afectándolo, ¿no? Porque incluso ha habido temas de que, oye, desde la distribución, desde la repartición del salario, pues ya lo estás limitando, ¿no? Y aparte, para los 3 meses lo vuelves a limitar, ¿no? Entonces, sin embargo, pues sí, para estos trabajadores de confianza, pues sí hay digamos, esta reducción en esta parte para los 3 meses, ¿no? Y la empresa, pues al final sí, eh,
digamos, si aporta o pagan menos PTU de la que debió de haber sido, ¿no? Por esos tipos de límites. Entonces, esto ya lo ha, como lo comenté, ya lo ha ratificado la Secretaría de Trabajo. Esto ha sido nada más de manera verbal, pero pues bueno, hay al menos están de acuerdo en esta situación. Y también, como está en el mismo, en el mismo artículo donde señala estos límites, pues también dicen, pues se refiere también para estos 3 meses, ¿no? Entonces, hay varios temas, ¿no? Pero de Sí, inicio sí les digamos, diría que sí se aplican. exacto. Digo, por ahí está la duda en el chat donde, pues, oye, no está en ley, pero digamos, hay una confusión o hay una no claridad que derivado de esto las autoridades están tomando este criterio y el criterio es que sí aplica este límite del máximo más 20 en los 3 meses, ¿no? O sea, para Es distribución. correcto, ¿sí? Y Ese fíjate, sería, si no lo aplicaran, ajá, si no lo aplicaran en el ejemplo que señalé, pues entonces el de confianza se llevaría de ganar 100,000 pesos, pues tendría el límite superior a todos, ¿no? Y se exacto. llevarían la mayor parte de la PTU también. Entonces es precisamente tener esa equidad, y que no afectar a los demás trabajadores que perciben menos salario. Ese es el principio, ¿sí? Ahora, digámoslo como que no afectación, pero la aplicación de este límite es únicamente para los de confianza, ¿no? De ahí otra vez la importancia de identificar únicamente a estos trabajadores, ¿no? A lo mejor se reduce un poco el grupo, y eso pues tiene un menor impacto, ¿no? Ahora, para el tema ya de los 3 ejercicios, algo que también en la siguiente diapositiva, esto, pues, como ya sabemos, pues es precisamente estos dos límites es el que beneficio que resulta más favorable al trabajador, ¿no? Entonces, también nos da la posibilidad de terminar por medio de los últimos 3 ejercicios, de los 3 años. Y ahorita, pues bueno, ya al verse publicado la reforma en 2021, pues en este pago de la PTU, pues ya vamos a tener los 3 ejercicios, ¿no? Para poder determinar el promedio. Esto siempre y cuando pues la empresa pues haya determinado PTU en esos 3 ejercicios, lo vamos a determinar el promedio entre los tres que correspondan. Y voy a poner un ejemplo. Tú determinaste una PTU de 100,000 pesos por pagar, ¿sí? Pero ya después volteas a ver el límite y te resulta un límite de 60,000 pesos de los 3 meses y ya volteas a ver otro de 50,000 pesos que corresponde al de los últimos 3 ejercicios, pues va a ser el que más beneficia al trabajador, que va a ser de los 3 meses, que vas a pagar hasta 60,000 pesos, ¿no? Ese sería el tema. Ahora bien, ¿qué pasa a aquellas empresas que pues no tienen no tienen menos de los 3 ejercicios repartiendo PTU, o aquellos trabajadores que sean de nuevo ingreso? Hay una guía que se publicó desde el 2021 por parte de la Secretaría de Trabajo que señala de que, oye, no te preocupes, si ese trabajador no tiene, por ser de nuevo ingreso, pago de PTU de los últimos 3 ejercicios, entonces pues no te aplica la antigüedad de trabajador. Ahora lo que tienes que determinar para considerar ese promedio es considerando la misma categoría o plaza o cargo nivel o puesto que ocupan en ese momento, compararlo contra esos pagos de PTU que hubo para poder determinar ese promedio, ¿no? Oye, yo acabo de ingresar a la empresa y soy el contador de la empresa, pues me tengo que comparar con otros contadores que tengan el mismo salario, ¿sí? Y cuánto fue la PTU que recibieron ellos en los últimos 3 ejercicios para que ese promedio me aplique a mí, ¿no? Entonces, situación que obviamente la guía no va más allá de la ley, porque eso la ley no lo establece. Otra vez, esto no es vinculativo para los patrones y pues esto va a generar pues, problemáticas para poderlo determinar, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, oye, si eres una empresa que vas a crear un nuevo puesto, pues ¿cómo lo va a comparar? Lo que dice la guía no me va a aplicar, ¿no? Y pongo un ejemplo, oye, una empresa que se dedique a manufactura y voy a crear un nuevo puesto, a lo mejor voy a contratar a un abogado, ¿no? Oye, pues lo puedo comparar contra el cargo nivel, este, pues, pues contra cuáles, ¿no? Porque
pues es un nuevo puesto. Entonces tendría que buscar alguno que sea parecido y alguno que sea parecido, pues a lo mejor va a ser compararlo contra un puesto de contador, ¿no? Oye, que a lo mejor el abogado no va a decir, no, oye, ¿cómo me comparas con el contador? No, no hacemos las mismas actividades o viceversa, ¿no? Pero esa es la problemática que vemos que va a tener la aplicación de esta guía, ¿no? esta guía. Obviamente no es vinculativo, pero pues sí va a haber temas que así va a estar revisando la autoridad, ¿no? Y en la siguiente diapositiva es la que, donde vemos, estas son parte de las recomendaciones que consideramos que pueden estar aplicando. Por ejemplo, alguna empresa existente, eh, por ejemplo, en los últimos 3 ejercicios, pero nada más generó en 2 ejercicios y en otro no, pues al final de cuentas tienes que considerar el PTU que haya pagado en cada uno de ellos y dividirlo entre 3 para terminar ese promedio, ¿no? En ese caso, ¿no? Ahora, en el caso también que ya en algunas situaciones sí nos ha avalado la autoridad, es de que, oye, alguna empresa que sea pues de reciente creación o que nunca había generado utilidades, pues obviamente al no tener el comparativo de los últimos 3 ejercicios, pues entonces va a aplicar de los 3 meses, ¿no? Esa sería otra de las acciones. Y en este que estamos comentando, en el caso, por ejemplo, de trabajadores de un nuevo ingreso, pues pudiéramos decir, si no quieren aplicar la guía, que el no aplicar la guía podría tener consecuencias en caso de que resulte más favorable para el trabajador, pues si es trabajador de nuevo ingreso, pues simplemente no le aplico el promedio de los 3 años porque no tengo contra qué compararlo, ¿no? Ese podrá ser una opción con las posibles contingencias, o de lo contrario, pues sería aplicar la guía, lo que ya mencionamos, de que busques el nivel o categoría de los diferentes puestos pues, para poder determinar ese promedio del PTU, ¿no? Entonces, sí, sí, como ven, hay algunos temas que sí resultan, complicados, pero, pero sí, sí, estos son algunos de los ejemplos que han venido aplicando en estos últimos ejercicios, ¿no? De acuerdo. Ahí preguntan, Aldo, digo que si es correcto que se pueda comparar con el sueldo similar actual de alguien que haya tenido utilidades últimos, digo, ya lo comenté, de los últimos años, aunque no sea la misma categoría, digo, ya lo comentamos, no es que venga en la ley, es una guía. Y bueno, lo que nos está tratando de decir esa guía, que ese es el criterio que va a tomar la autoridad, ¿no? Aunque De como acuerdo. tal no venga en la ley, pues el criterio que tomarán es pues, compara con algo similar a los últimos ejercicios en cuanto a puesto y en cuanto a monto y tómalo para el promedio de los últimos PTU repartidos los 3 años, ¿no? Y por ahí preguntan, creo que lo vas a tocar un poquito más adelante, siguiendo tu ejemplo de los 100,000 pesos a repartir, pero el tope da 60, ¿qué pasa con los 40 que no se reparten? Eh, Quedan como un Sí, monto que no se va a repartir, ¿no? Es decir, el tope serán los fíjate 60. que ese tema, si gustas, ya para concluir, para no pasarnos del De tiempo, hay acuerdo, algunas dudas que han sido, traemos algunas preguntitas que a lo mejor van a ahí van a ser resolver. van a ayudar a que se aclaren las dudas que nos están planteando. Si me ayudas con la siguiente, y una de ellas viene la pregunta que me hiciste, Mario, si gusta, la platicamos De acuerdo. en un momento más, pero sí, sí viene, ¿no? Ok, Nada más comentarles rápidamente, también aquellos trabajadores que entran, por ejemplo, en junio 2023, ¿sí? Tú le determinas proporcionalmente tus salarios, sus días de vengados, pues de los 6 meses, ¿no? Determinas su PTU y ese PTU, pues le aplicas los 3 meses, ¿sí? Ahí la pregunta que nos han hecho, oye, ¿esos 3 meses son proporcionales? Es decir, ¿tengo que aplicar los 3 o será proporcional en función de sus días laborados? Eso sí, definitivamente tiene que ser los 3 meses completitos. No se pueden determinar de manera proporcional. Esto ya está avalado también por la Secretaría de Trabajo. Y fíjense, lamentablemente es que puede
generar algunas inconsistencias, bueno, algunas inequidades en cuanto al reparto, porque a lo mejor puede ser que algún trabajador que laboró el año completo va a recibir probablemente lo mismo al trabajador que nada más laboró 6 meses, ¿no? Por este famoso límite que no es proporcional. Hemos visto algunos casos y sí, sí podría ser la situación de que van a recibir lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, así es como está y no se puede aplicar proporcional en ese tema, ¿no? Y la siguiente es lo que señalaban en la duda, eh, y sobre todo, y me parto antes de que toques el tema fiscal, Mario, nada más comentarles de que Sí, consideramos que ese remanente de PTU, al final de cuentas, pues ya no es PTU, ¿no? Ya no tiene ningún efecto, ya no tienes que conservarlo como PTU no cobrada para el ejercicio siguiente, sino que simplemente es una PTU que ya no tiene efectos, ¿no? Pierde su naturaleza y por lo tanto, pues tendría que cancelarse ahí el tema de la provisión o algo. Esto sí ha generado mucha controversia porque dicen, no, es que sí es una PTU que se debe de guardar porque es una PTU que no se cobró. Pero ese artículo se refiere a la PTU no cobrada, pero sobre la base de la PTU, ¿no? Que sí se debe de repartir. Y esos 3 meses ya no es base, ¿no? Perdón, ese excedente ya no es base, entonces no se tiene que considerar para el siguiente año, ¿no? Y te dejo, Mario, para que en el tema fiscal, pues habría que considerar esa situación, sí, cómo habría exacto. que eliminarlo. Como lo comentas, digo, ya en el tema de la PTU, como diferenciar en la PTU no cobrada o en el excedente de PTU que no se va a distribuir, que en este es el ejemplo, ¿no? Es decir, se determina la PTU distribuir, aunque yo haya provisionado 100,000, porque a lo mejor eso era el 10% de mi utilidad gravable, y al final se van a distribuir 60, y yo porque presentó la declaración en marzo y todavía no tenía el cálculo definitivo y demás, bueno, pues esos 40,000, el ejemplo que poníamos, creo que va a resolver varias de las dudas que se están planteando. Esa es una mera provisión, una estimación. Sabemos que podemos tener provisiones y estimaciones conforme a las normas contables, y ese remanente al momento de cancelarse, por ser una estimación y ser no deducible, la estimación como tal, la cancelación de dicha provisión o disminución de la misma, pues no tendría un efecto fiscal como ingreso acumulable, ¿no? Entonces, ese es el efecto como tal fiscal de ese exceso de provisión que se lleva a cabo, ya sea en la declaración anual o en los libros contables, ¿no?, de la compañía. Perfecto, de acuerdo. Y siguiendo con la pregunta siguiente, nada más el tema, nada más para que vean la importancia de tener o de constituir esta comisión mixta, en la cual pues esta va a servir también para que pues, revise el proyecto de PTU, para que avale que los trabajadores estén de acuerdo con el PTU, para que atienda las inconformidades, y todo el procedimiento que debe seguirse. Hay un tema, y me paso también a la siguiente pregunta, que hasta que no resuelva, hasta que no emite el acta final, la comisión mixta, de que ya todos estamos de acuerdo con la PTU, con el proyecto, ya a partir de ese momento comienza a contar la prescripción para el pago de la PTU. Recordemos que está en un año posterior, pero si no tenemos ese documento por parte de la comisión mixta, la PTU no prescribe, no comienza a correr ese plazo. Entonces es un tema importante que deben de considerar. Y además de que si no tienes constituida esta comisión, pues puede ser acreedor a una sanción de 250 a 5,000 veces la UMA, que es equivalente a 26,000 pesos hasta 525,000 pesos, ¿no? Hay que ver que no necesariamente la autoridad te va a fincar una multa alta, ellos van a ver, pues van a evaluar la gravedad de los daños, por la capacidad económica del patrón, el monto de la omisión, etcétera, para poder determinar el monto de la infracción, pero bueno, es algo que ya es oneroso para que lo tengan en consideración, ¿no? Y ya nomás, finalmente, la última pregunta, oye, si no pagas la PTU, eh, pues haciéndolo, pues que contravenga a lo que ya comentamos, o a todo lo que está establecido en la ley del trabajo, pues también
recuerden que esto va a ser una multa que es por trabajador afectado, ¿no? Y también son las mismas multas del no tener constituida la comisión mixta, que estamos hablando de 26,000 a 535,000 pesos. Imagínense, por trabajador afectado, pues ahora pues va a resultar, y por eso hablaba que pues va a ser un tema de fiscalización para las autoridades, el estar, este, pues aplicando, estar más activo en estas inspecciones laborales, ¿no? Que al final ya vimos que son muy pocas. Ya les había comentado que eran 1,000, pero no, eran 4,270 a nivel nacional, el total de inspecciones, que pues realmente son pocas por el número de contribuyentes que están registrados ante el SAT. Estamos hablando de casi 2 millones de contribuyentes. Bueno, habrá que ver, no todos tienen empleados, pero bueno, al menos sí, sí, para que lo tengan en consideración, ¿no? Y hasta aquí creo que la presentación. Tenemos el ejercicio, pero bueno, ya no nos da tiempo para verlo y bueno, creo que ya con todo lo que comentamos, ya espero que se hayan resuelto las dudas que nos están planteando, ¿no? Y si hubiera alguna duda, pues con gusto la podemos comentar. De acuerdo. Creo que, digo, ya se terminó el tiempo del webinar. Por ahí hay algunas dudas donde hay todavía algunos puntos, creo que las vamos a tomar. También mandarnos al correo de contacto, las canalizaremos y trataremos de resolverlas. Creo que quedaron muy pocas. Por ahí nada más, digo, creo que algo muy, la parte, insistiendo en el tema de la PTU provisionada, contra qué cuenta se cancela con la misma cuenta de PTU del ejercicio, ¿no? Contra el pasivo y la PTU del ejercicio, es decir, se ajustan resultados y la provisión. Y bueno, si gustan por ahí, vamos a tratar de contestarles por correo, vamos a compartir la grabación, como lo comentamos al inicio de la plática, y bueno, pues agradecerles a todos por habernos acompañado, agradecerle a Aldo todos estos temas controversiales que nos estuvimos platicando. Creo que como hemos visto, siguen saliendo y saliendo más dudas con respecto, y creo que pues para eso estamos, para tratar de resolvérselas. Cualquier situación que tengan, con gusto, como les comentaba, en el correo de contacto, y en lo particular pues los podemos buscar por ahí para resolver las mismas, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte, Aldo. Muchas gracias por tu participación, y los esperamos en nuestro próximo webinar. Y contrario, muchas gracias a todos. Y gracias, hasta luego.